Vamos a ver en esta grabación la unidad 3, que es la bomba CAB rotativa, que es utilizada en muchos motores de combustión con gasoil, utilizando en gran proporción este sistema para motores multicilíndricos. Tiene la gran ventaja que tiene el menor costo en relación a la cantidad de cilindros, por lo cual permite hacerlo a una manera más económica. Bueno, en la distribución de gasoil comienza con un tanque donde está depositado el gasoil de uso, de donde es impulsado por gravedad a través de una bomba alimentadora. La bomba alimentadora separa el agua y por otra parte permite el ingreso a los filtros. Estos filtros son los responsables de permitir el ingreso al cabezal de la bomba del gasoil limpio. Una vez que llegó acá, va haciendo la distribución, el cabezal, a cada elemento de inyección, cada inyector, mediante una cañería de alta presión, en un orden preestablecido en una secuencia. Luego el excedente de combustible es recogido junto con el excedente de combustible de la bomba inyectora y vuelve al tanque de combustible que se encuentra acá. Lo que podemos decir es que hay una cañería A de alta presión o muy alta presión, una cañería B de presión intermedia y una cañería C de presión normal y la cañería de presión atmosférica. Bien, es una sola bomba que en su cabeza distribuye entonces a todos los cilindros. Se utiliza mucho también, así como el sistema Common Rail, este sistema. Para ver el funcionamiento en el interior de la bomba inyectora, nos encontramos, luego del tanque de combustible, la bomba de alimentación y los filtros que mencionamos, con una bomba de paletas que va a aumentar la presión aún más de la que trae la bomba alimentadora y permite ingresar a un cono donde hace separación del aire excedente por fuerza centrífuga y es enviado hacia el retorno. Entonces se elimina el aire y por acá directamente no tiene más aire. Una vez que se encuentra en este lugar, si la presión de la bomba alimentadora de paleta es suficiente, se abre la válvula reguladora que se encuentra acá. Si no, vuelve al circuito, pero una vez que está acá, ya está en condiciones de ingresar a la válvula dosificadora que tenemos ubicado en este sector, que es el punto 14. Esta válvula dosificadora tiene un cono que mediante la fuerza centrífuga de los contrapesos o el movimiento de un pedal de acelerador, vence por acción o reacción a los resortes de esta válvula. Entonces, la cantidad de gasoil se dosifica en este punto, permitiendo solo el ingreso en líneas rojas de la cantidad suficiente para hacer la atomización de combustible. Ingresa en esta ranura circular donde luego ingresa por la cañería de la válvula antirretorno. Una vez que llegó acá, ya queda retenida dentro de la bomba el cabezal propiamente dicho. Tenemos dos émbolos contrapuestos que son los que empujan el combustible a presión cuando se acercan y lo permiten liberar una vez que se alejan entre sí. Luego el combustible, si tiene la presión suficiente, ingresa al inyector donde se abre la válvula de atomización y descarga el combustible adentro del cilindro del motor. Lo único que falta son los retornos de los inyectores para que esté completo. Esto permite, con la válvula dosificadora, lograr la cantidad de combustible suficiente para llegar a la ranura circular y luego al bombeo. Cuando una de las canalizaciones de salida del rotor de distribución queda frente a la salida, la cabeza del inyector a cada cilindro correspondiente, las levas interiores de los émbolos empujan un aro que por intermedio de unos rodillos comprimen al combustible al acercarse. Aumenta la presión y la válvula de retención es vencida hasta que se manda al inyector correspondiente. La bomba se autolubrica de por sí, una vez que se llena,
se separa del aire, se lo saca afuera. En sí es un relativamente sencillo diseño, no tiene cojinete, no tiene casi piezas de movimiento, tiene prácticamente un funcionamiento sencillo y regular sin tener ninguna tensión. Lo único que lo mantiene unidos son dos rodillos separados por un resorte y una zapata que le permite ir girando, acomodándose el rodillo a la posición de los árboles de levas interiores de este rodillo, de este cabezal. De esta manera, cuando los rodillos pasan por una leva que se acerca hacia el centro del rotor, permite comprimir los dos émbolos por reacción de los mismos pistones al acercarse por los rodillos, y luego de superar este punto se alejan nuevamente los rodillos, con lo cual los émbolos pueden salir hacia el sentido opuesto debido a la presión del combustible. El combustible siempre se mantiene en este lugar, no se elimina, sino que tiene que quedar para que se elimine todo el aire y no exista ninguna posibilidad de que esto quede retenido o bloqueado por causa de la presencia de aire entre los émbolos. La presurización entonces tiene un solo elemento con dos émbolos opuestos. El rotor gira en un miembro estacionario conocido como cabeza hidráulica de los émbolos por contacto con los lóbulos interiores. Esto lo vemos acá. También en un esquema transversal, el otro de un corte en un esquema longitudinal, el otro corte era transversal. En el corte longitudinal vemos el rotor que aloja en su parte inferior los dos émbolos de la bomba que van girando. En un primer momento, cuando esta cañería se encuentra con el orificio o lumbrera del rotor que comunica a los émbolos, ingresa el combustible empujando los émbolos hacia afuera. Sigue girando el rotor y esta lumbrera se cierra y se abre nuevamente esta lumbrera que comunica con el combustible al inyector. Entonces, el combustible que se impulsó por esta aproximación de los émbolos hace que sea ingresado por la lumbrera de escape o la lumbrera que va a los inyectores. De esta manera va rotando, va girando el rotor alrededor de un estator que solamente tiene orificio de entrada y salida, y las salidas son uno por cada cilindro, que le permite llegar a inyectar el gasoil a la presión específica en cada lugar. Bien, ahora llegando a el inyector de un sistema CAB, este es un sistema típico de inyector, lo único que encontramos es una válvula del inyector, que es una sola pieza que tapa el orificio de la punta del inyector, y a su vez en la parte trasera está sujeto con un tornillo limitador de carrera y un resorte que permite que haga fuerza cerrando esta tobera. En la parte exterior tiene una junta, un cilindro que mantiene todo esto unido, y una tapa rosca que a su vez tiene un cabezal con orificios para el retorno de gasoil a tanque. Entonces, la entrada de combustible que viene de la bomba o cabezal rotativo ingresa por acá, llena todo este espacio cilíndrico y hace presión diferencial sobre esta válvula que mueve y empuja al resorte. Cuando el resorte sea vencido por la presión de este combustible, entonces se va a abrir este orificio, que es el que comunica con la cámara de combustión, y se atomiza por los orificios que tiene en el cabezal dentro de la cámara de combustión. Lo vemos más acá en detalle. Está cerrado en este punto, es un inyector cerrado. Se ve el par de orificios para atomizar el gasoil, para inyectarlo. Se ve el elemento que es cilíndrico, en donde ingresa el gasoil, se mantiene siempre con alguna cantidad de presión hasta que recibe la presión suficiente
para que el gasoil que se encontraba acá empuje a esta válvula del inyector hacia atrás y de esta manera abra los orificios de la inyección atomizando adentro del cilindro. De esta manera funciona el sistema CAB, que es uno de los más utilizados actualmente en motores de combustión interna de poca potencia o de mediana potencia, muy utilizado en la industria automotriz, además de las maquinarias viales. Con lo cual terminamos otra característica de estos sistemas. En el próximo capítulo veremos el sistema de inyección unitario o GM, como se lo conoce más comúnmente.